Muy buenas tardes a todos. Hoy daremos continuidad a los talleres de dispositivos médicos. La semana pasada iniciamos este bloque relacionado con presentación de búsqueda de fondos de inversión para los proyectos en alto impacto para este sector, en donde Julio César nos presentó justamente el ecosistema de capital privado en México, cómo funciona, sus características. Y el día de hoy vamos a dar una continuidad a esta primera sesión con un elemento que es muy importante para los proyectos que van avanzando y que requieren recursos principalmente privados para avanzar en sus diversas etapas. Y el día de hoy se focalizará Julio en el tema de preparación de pitch. La preparación de pitch requiere una documentación muy precisa, la posibilidad de integrar en pocos datos el alcance y el potencial del proyecto, y justamente Julio, con toda la experiencia que tiene, mostrará tips y técnicas de cómo presentar el pitch. Y adicional, lo cual es un elemento muy interesante que habrá en esta sesión, tendremos entre 3 y 4 proyectos que presentarán por su propia cuenta pitch, para que pueda haber una retroalimentación sobre las áreas de mejora, etc. Entonces, Julio, te dejo el micrófono, déjame compartir la pantalla para que podamos tener también confirmación de que todos están viendo. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, Víctor. Miren, aparte de esta sesión, vamos a complementar una parte que no vimos en la semana pasada en el taller sobre temas del ecosistema. Entonces, el programa vamos a terminar de ver parte del ecosistema de capital privado. Iniciamos con una primera sesión sobre qué tendría que contener un pitch. Hacemos el ejercicio de pitch de ustedes y vamos a terminar con la retro para poder ayudarles a determinar cuáles son los puntos claves que tienen que integrar dentro del pitch y cómo tienen que presentar. Yo creo que este taller vamos a concluirlo con esos 3 puntos y la próxima semana vamos a cerrar el taller sobre el tema de las estrategias para la negociación y el cierre. Okay, nada más. ¿Alguna otra pregunta de la sesión anterior o dudas que surgieron durante la semana que pudiéramos ir abordando en lo que iniciamos la presentación? Perfecto. Miren, si quieren vamos platicando un poco sobre la parte del ecosistema. La sesión que vamos a ver es, terminamos con el ecosistema en general de cómo estaba compuesto. La verdad es que el ecosistema de capital privado y emprendimiento en México en los últimos 5 años ha venido evolucionando de manera dinámica, siendo esto que los últimos 3 empiezan actores internacionales como aceleradoras o fondos de inversión a llegar a México. Esto debido al potencial que tiene el ecosistema y a todo el tema del mercado también, que permite una gran oportunidad, sobre todo para el tema de inversión. En la última sesión mostramos las empresas que ya empezaron a tener una evaluación de más de 100 millones y dónde estaban integradas. Lamentablemente todavía vemos concentración de que la mayoría de ellas pues, están en Ciudad de México. Algunas, el otro estado que le sigue es Tijuana, pero por la cercanía con San Diego permite esta dinámica, que es uno de los temas también más relevantes, sobre todo en el tema de salud en Estados Unidos, y hay una gran vinculación entre Tijuana y San Diego, traen toda una estructura de ecosistema. Y paralelo de esto, en la siguiente lámina, me gustaría mostrarles qué fondos son los que han estado más activos en los últimos 24 meses. Hay un estudio que saca LVP, que es un fondo de inversión, pero también son los únicos que han empezado a generar información del ecosistema. Ellos nos muestran qué fondos han invertido según la etapa en la que están cada uno de las empresas. Por ejemplo, vemos que en la parte de presemilla, el más activo es Alejandra Startup, que ellos empezaron pues, desde hace como 3 años. Ellos tienen todo un programa de aceleración donde hacen una convocatoria nacional, hacen un batch de entre 8 a 10 proyectos y dentro de este programa también invierten, no solo es el tema de aceleración, entonces también invierten, por eso son los que están más activos en la parte de presemilla. Después tienen el tema de Finovista, ellos invierten en la parte de FinTech, es un fondo especializado en FinTech. La gente de Toro Venture, que está vinculada al TEC de Monterrey. Arcángel, que ellos también, Luis Barrios y la gente de The Pool.
Entonces, y ya algunos otros inversionistas que empezaron a entrar en etapas tempranas. Y luego ya tenemos la parte semilla. En la parte semilla pues, son montos que van arriba de los $2 millones, más o menos. Todavía uno de los retos que tenemos en el ecosistema es cómo conectamos las startups o los proyectos o empresas que tienen rondas de inversión entre el $1,000,000 y los 10 millones. Todavía entre ese gap para llegar a un tema semilla, que es la parte de presemilla, hay cierto hueco que están empezando a participar varios actores y empiezan a ver que no puedes tener rondas semillas si no trabajas en la estructuración y en el crecimiento de proyectos en etapas más tempranas. Entonces allí empezamos a trabajar como clubes de inversión, apoyando a las empresas a que estén preparadas para llegar con un fondo. Aquí en México ya empezamos a generar diferentes dinámicas de los clubes de inversión. Cada vez estamos colaborando entre los mismos clubes para poder generar estos mecanismos, sobre todo hacer rondas de inversión en conjunto. Esta información ustedes la pueden empezar a ver en la página, ustedes le ponen el VP y tienen la página, digamos, de información. Han generado varios reportes y artículos donde muestran pues quiénes están en el ecosistema, qué invierten. No es todo el ecosistema representado, pero sin embargo, pues es digamos, gran parte, pero es lamentablemente hasta el día de hoy es la única información que pudiéramos tener pública sobre el tema de capital privado, sobre todo en etapas tempranas. Seguimos la siguiente, por favor. Oye, Julio, y que si me permites, ayer OVP se convirtió en el primer fondo que sí, en la Bolsa Mexicana, ¿no? De hecho, ellos sacaron su instrumento, o sea, sacaron un CECADE, que el CECADE es un certificado de capital de desarrollo que les permite invertir ya en empresas. Entonces, este es su tercer fondo y fue, si no mal recuerdo, en una oferta inicial de 200 millones de pesos hasta una capitalización de 1,000 millones de pesos. Entonces, de hecho, apenas la semana, ayer salió ya listado este CECADE también para invertir. Uno de los primeros fue la gente de Dila Capital junto con la gente pensionista, que sacaron un CECADE por 1,900, creo que 50 millones, y el VP saca este segundo CECADE para invertir en empresas. ¿Qué va a impactar esto al ecosistema? Es que cada vez empezamos a tener más instrumentos y más mecanismos para poder invertir en empresas. Esta parte de los CECADES es importante, pero ahorita más adelante en la presentación les voy a la importancia de las afores dentro del capital privado y cómo pueden invertir en CECADES para que a su vez las CECADES inviertan en empresas para tener nuevos negocios o crecer nuevos negocios. Entonces, eso es muy importante, lo que les comentaba, este tema del ecosistema en la bolsa. Hace 2 meses empezó la otra bolsa de valores, que es la Viva, que también, afortunadamente, quien dirige esta bolsa es María Ariza, que ella fue directora de MESCAP. Entonces, entiende los retos que tiene el ecosistema, entiende qué es lo que nos falta, cuáles son los instrumentos que nos falta generar para poder encadenar las siguientes etapas de inversión, desde la parte temprana hasta la parte de salida a bolsa. Entonces eso también vamos a empezar en los próximos años a ver este tipo de instrumentos. Estaba platicando hace un par de semanas con alguien de Nacional Financiera y nos platicó que cada vez están saliendo más instrumentos. Esto los CECADES es uno, los CERPIs, que son certificados de proyectos de inversión, es otro mecanismo que también les permite invertir. Se están creando las SAP, vamos a abrir también con el SPAC, que es un instrumento especial de inversión. Entonces, cada vez en el ecosistema empezamos a ver instrumentos de inversión enfocados a invertir en empresas para su escalamiento. Entonces, por eso les comento el tema del dinamismo. Ahorita también vamos a ver indicadores sobre el ecosistema de capital privado y cómo ha evolucionado y cuáles son las tasas de crecimiento que tenemos. También dentro de Eduardo Castillo, si alguno de estos fondos de inversión de los que presentaste en la tabla anterior invierte en dispositivos médicos. Exclusivamente en dispositivos médicos, no. Pero algunos dentro de su tesis de inversión se han invertido en dispositivos. Uno es el caso de la gente de Maya Fund, de Luis Peraza, que está en el sureste, en Mérida. He visto que invierte en algunos dispositivos. La gente del VP tiene algunos dispositivos más vinculados un poco a TICs, pero también con cuestiones de dispositivos médicos.
Por lo menos hay, ahorita de los que tengo identificados, que conozco, hay como 4 que sí han hecho algunas inversiones en dispositivos médicos. El tema de la inversión en dispositivos médicos es un poco complejo porque la vía de un fondo es de 8 años, de 8 a 10 años, y el tiempo de desarrollo en dispositivo médico, pues a veces es más de ese tiempo, o sea, tal vez 10 años o más. Entonces, el periodo que tienes dentro de un fondo para escalar un negocio es alrededor de 5 años. Entonces, tienen que estar, digamos, en la etapa ya de validación o muy cerca de la parte de los permisos de COFEPRIS para poder ahora sí salir a manufacturar y escalar. Es muy complicado que un fondo entre en etapas todavía de experimentación o de pruebas clínicas. Entonces, también es importante entender la etapa de madurez en la cual están los proyectos y cómo pudieran llevarlos. Ahí, ahorita en el pitch vamos a hacer un par de reflexiones sobre a quién convendría salir a buscar co-inversionista y cuál es la estrategia para poder financiar las diferentes etapas de inversión que requieren estos proyectos. ¿Ah? Miren, retomando la parte de la presentación, esta lámina muestra cuáles han sido las rondas de inversión más grandes en Latinoamérica y tanto Quesky como Clip, digamos, aquí vemos los primeros 4 son en fintech, o sea, son instituciones, por ejemplo, la parte de Quesky que prestan a otras personas el tema de Clip. Entonces, este dispositivo que ha empezado a apoyar el tema de transacciones y cobros en puntos de venta. De hecho, la última ronda fue interesante de American Express Ventures, que es el fondo American Express. Entonces ya empezamos a ver la parte de inversión. Aquí está, digamos, la sexta ronda, la gente de Corner Shop. Es uno de los casos de éxito que tenemos ahorita en Latinoamérica. Es es de chilenos que se vinieron a México, que levantaron ronda de inversión, pero que están en la venta de la empresa a Walmart por $223 millones. Entonces, digamos, es uno de los primeros casos de éxito de startups de Latinoamérica vinculadas más a México, que las compran corporativos y que empiezan a generar posibles estrategias de salida. Por ejemplo, en Argentina tenemos 2, tenemos la gente de Mercado Libre, de alguna otra empresa, pero en México es la primera vez que empezamos a ver estos mecanismos de salida y pues estos cuates de Corner Shop, digamos, son los primeros que empezaron a abrir camino. Entonces, eso es una de las cosas interesantes en el ecosistema, porque entonces eso permite dar un mensaje a que corporativos pueden empezar a invertir en Latinoamérica y comprar empresas de Latinoamérica que empiezan a tener dinámica. Tanto se dio el caso de que hace 6 meses la gente de Sequoia, el mismo fondo que invirtió en Facebook, en WhatsApp, invirtió en la gente de Rappi, en los colombianos. Entonces, pues empiezan a dar un mensaje que cada vez este tema de los fondos de inversión empiezan a haber oportunidades en Latinoamérica para invertir. Entonces, aunado al crecimiento que tienen los fondos en México, también empezamos a ver que ya fondos extranjeros están poniendo sus ojos en México para invertir, ¿vale? Entonces seguimos con la siguiente diapositiva. ¿Qué más? Esta otra lámina muestra también cómo los corporativos o empiezan a invertir en empresas en México. De los primeros que empezaron a generar eso fue una plataforma de Guaira, la gente de Telefónica, con un programa de aceleración, en los cuales ellos identificaban también proyectos en etapas tempranas, hacían una primera ronda de inversión, si no mal recuerdo, creo que eran $40,000 y les daban un proceso de aceleración por 6 meses, solo empresas que estaban vinculadas a sus unidades de negocio, temas que tienen que ver con telecomunicaciones, entonces ahí invertían. La gente de Gentera o FinLab también en el tema de fintech o de servicios financieros, la gente de Engie, la gente de Defensa. Entonces, cada vez empezamos a ver que los corporativos toman un rol más activo en el ecosistema de emprendimiento y capital privado. Y entonces el caso que en los últimos 3 años hemos empezado a ver corporativos como la gente de Banregio que sacó su fondo, la gente de Cemex, Alestra, la gente de Grupo Modelo. Entonces, cada vez más los corporativos empiezan a ver una opción en las startups para generar nuevos productos o nuevas ventajas competitivas. Entonces, estamos viendo que, digamos, el porcentaje de capital privado que hay en el mundo, entre el 30% ya proviene de fondos corporativos de inversión. Entonces, esto es interesante, ¿por qué? Porque estos fondos, pues vienen de una empresa que tiene infraestructura, que tiene participación en el mercado, que conoce cuál es la dinámica y que es mucho más fácil poder llevar a una startup
a mercado porque ya tiene una estructura tanto productiva, tecnológica y comercial en la cual se pudiera aprovechar esto, ¿no? Entonces, esta parte de los corporativos es muy importante porque cada vez vamos a ver más actividad de ellos buscando startups en las cuales invertir. Adelante. Como estrategia ya hemos visto con algunos de ellos que les interesa empezar a ver estrategias de innovación, haciendo el desarrollo propio, pero también invirtiendo en empresas. El que sigue, por favor. Toda esta información se la vamos a compartir en la presentación y ya van a poder consultarla. Miren, del ecosistema también es importante mencionarles cómo está la industria de capital privado a nivel general. Es una presentación que tuvimos el mes pasado en nuestro foro de inversión de la maestra Liliana Reyes sobre el ecosistema de capital privado en México. ¿Seguimos? ¿Qué podemos ver de la dinámica del ecosistema? Es que, por ejemplo, la MESCAP, que es la Asociación Mexicana de Capital Privado, surge en el 2003 con 4 fondos y actualmente tiene 130 fondos afiliados. Entonces, eso más o menos da un capital comprometido de 55 billones de dólares, lo cual más de la mitad todavía está buscando inversión. O sea, el capital comprometido, digamos, del mandato, más de la mitad de estos, que más o menos andará entre 30 a 35 billones de dólares, todavía buscando proyectos en los cuales invertir en todas las etapas, desde la parte semilla, el tema de crecimiento, el tema de energía. Entonces, eso permite más dinamismo y oportunidades. Desde el 2010, el ecosistema tiene un crecimiento de un 20%. ¿Qué es esto? Que cada año el capital comprometido de los fondos crece en 20% o se crean nuevos fondos que están buscando inversión. Aquí como dato dice que se han invertido en 566 startups desde el 2010 a la fecha. Eso en perspectiva es relevante. Todavía nos falta mucho que hacer. Cada vez estamos viendo que hay más oportunidades, que los fondos también empiezan a aprender a invertir en startup. La mayoría de la gente que administra fondos pues viene de banca de inversión o de consultoría y tiene más experiencia en el escalamiento. Son empresas ya establecidas y que buscan un escalamiento, pero cada vez más empezamos a ver que ya fondos empiezan a ver y evaluar proyectos en etapas más tempranas y a invertir en ellos. Entonces, eso es bueno para el ecosistema, porque entonces empezamos a madurar, empezamos a tener instrumentos de inversión en etapas más tempranas. La que sigue, por favor. Uno de los problemas que tenemos de la parte de los fondos de inversión es que la mayoría están en Ciudad de México. Una estrategia que se tiene ahora y que estamos trabajando junto con la gente de MESCAP es cómo el tema del capital privado llega a más regiones del país. Ahorita tenemos pues la mayoría de los fondos en Ciudad de México, algunos en Nuevo León, en Jalisco, un par en Aguascalientes, San Luis, pero fuera de esta región, Estado de México, fuera de estas regiones hay todavía una gran desvinculación. Entonces, una de las cosas que estamos trabajando a impulsar es cómo conectamos a las empresas y a los ecosistemas de Chihuahua, de Sonora, de Coahuila, esta parte de Puebla, con las dinámicas que están pasando en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara. Entonces, ese es uno de los retos que tienen para los próximos años el ecosistema y también cómo se crean fondos regionales que permiten invertir en etapas tempranas para ahora sí vincular una segunda ronda con otros fondos o inversionistas ya en una etapa de crecimiento. ¿Seguimos? ¿Qué está pasando, digamos, parte de 2017-2018? O sea, ¿qué pasó en México actualmente ahorita? Se han creado en este año 6 nuevos fondos de inversión. Actualmente operan 118 fondos en México, 63 se especializan en capital semilla, lo cual es muy relevante. Cada vez empezamos a ver que los fondos también invierten en etapas más tempranas, o sea, que entran en etapas más tempranas y pues estos son parte de los datos que tenemos del ecosistema. Dice que más de $1 billón está listo para invertir en startup. Seguimos la siguiente, por favor, ya que pasamos. Y también lo que podemos ver es en dónde invierten estos fondos. O sea, la parte de capital emprendedor principalmente invierte en servicios al consumidor, o sea, que son etapas tempranas, bienes de consumo, en el tema industrial, el tema de fintech, que en México es un tema atractivo, es un sector hot ahorita, la verdad es que empezamos a ver mucho dinamismo
sobre todo también porque las inversiones que se están haciendo, digamos, en tema de empresas, gran mayoría va para el tema de fintech. El tema de la nueva ley fintech que salió hace un par de meses, bueno, que ya salió el año pasado, pero empezaron a salir ya las reglas secundarias y empezamos a ver cómo está el tema normativo. Cada vez empieza a tener más dinamismo. Hace un par de días yo compartí ya en redes un listado del mapeo que hicieron en Latinoamérica del tema fintech. En México pues, es uno de los países que tiene gran relevancia. También a nivel nacional se hizo un mapeo de las empresas fintech y identificaron 300 empresas en diferentes sectores y aplicaciones dentro del tema fintech. Entonces, pues es un sector que nos va a permitir subirnos a la ola y poder invertir y desarrollar empresas en este sector y competir a nivel global. La parte de capital en crecimiento también, la mayoría de la inversión que se hace en capital tiene que ver con servicios al consumidor, el tema de infraestructura y energía. ¿Verdad? La siguiente, por favor. ¿Cuál es uno de los problemas que se tienen desde el punto de vista de los fondos de inversión y el capital privado? Uno es que las empresas las cuales están buscando inversión no están preparadas o no son tan atractivas para un fondo. ¿Por qué? Porque un fondo de inversión por lo menos está expectando que el beneficio que va a tener en su salida sea por lo menos 5 a 10x. ¿Qué es eso? Es si el fondo le mete $1 millón, en 5 años espera que ese $1 millón se conviertan en 10. Vamos a poner un ejemplo, digamos que hizo una inversión de $1 millón en una empresa que vale 10 millones, tome el 10%, entonces espera que esa empresa a lo largo de 5 años el valor de la empresa se vuelva 100, entonces la participación del 10%, a él le retornen 10 millones. Esto es complicado que se genere si las empresas no están basadas en tecnología o no tienen una capacidad de escalamiento de ese nivel. Entonces, es uno de los retos que tenemos. El tema de este estudio que salió fue del Monitor Global de Emprendimiento de 2016 y uno de los datos alarmantes para México que dice que solo el 0.7% de las empresas pueden tener un crecimiento relevante y solo el 2.6% utiliza tecnología de punta. Entonces, eso nos dice que entonces necesitamos empezar a emprender en sectores con mayor dinamismo, en startups basadas en conocimiento y en innovación que realmente permita detonar ese crecimiento que están pidiendo los fondos de inversión y poder generar los retornos atractivos para ellos. Marco nos hace una pregunta, dice, ¿qué tanta inversión hay para desarrollo de software para aplicaciones médicas y para gestión de hospitales? Mira, la mayoría de los fondos, lo que conocen, digamos, un poco más, su mayoría son temas de TICs, y es más fácil el tema de la inversión en TICs, no solo en México, sino a nivel global. Entonces, ahí más bien el tema del software para aplicaciones médicas es cuál es la ventaja competitiva que genera, qué diferenciación tiene contra otros en el mercado y cómo vas a hacer que este software genere usuarios o tenga ventas o pues lo puedas comercializar a algún corporativo que le interese integrarlo dentro de su portafolio o plataforma. ¿Va? Seguimos la siguiente, por favor. Este es un mapa de los fondos mexicanos que actualmente están operando en México. Si ustedes ven la gráfica, digamos, los círculos de arriba, muestran el tamaño de cada uno de esos fondos y el color muestra la etapa en la que invierten. Por ejemplo, los fondos grises del lado izquierdo son fondos que invierten en etapas tempranas. Si se fijan, la mayoría son fondos pequeños en comparación con los anaranjados que están enseguida, que son fondos de capital en crecimiento. Entonces, aquí vemos que la mitad de los fondos invierte en etapas tempranas, pero en capital comprometido es menor. Eso es entendible porque una ronda en etapa temprana pues va desde los tal vez $100,000 hasta los $2 millones. Entonces, pues el fondo los fondos pequeños en esta etapa pues pueden hacer de 5 a 20 inversiones, ya haciendo muchas 20 inversiones. Dependerá del ticket y la estrategia que tengan con los fondos. Hay fondos que les interesa tener más inversiones y poder tener una estrategia, digamos, más diversificada. Hay otros fondos que les interesa invertir en pocas empresas, pero más enfocado y en ronda subsecuente. Entonces, ahí les digo, dependerá. Esta información se la vamos a compartir para que ustedes vean
en qué etapa está cada uno de los fondos y en cuáles pudieran acercarse. De entrada, si están en dispositivos médicos en etapas tempranas, pues son los fondos que están al lado izquierdo, los primeros del 1 al 51. Son los fondos en los cuales, por lo menos, ustedes pudieran tener posibilidad de hacer afines. Ahí ya dependerá también de la tesis de inversión, ya sea de estrategia, ya sea de sector, ya sea de monto, para entonces salir a buscar qué fondo es el más conveniente para ustedes. Estos son fondos que operan con operadores en México, o sea, son fondos mexicanos. La que sigue, en la lámina que sigue, son fondos que operan en México, pero con operadores fuera de México, extranjeros. Ustedes se fijan, la mayoría de los fondos extranjeros invierten en etapas de crecimiento, invierten en etapas de infraestructura y invierten en etapas de energía y bienes raíces. Eso, ¿qué nos dice? Que empezamos a creer en la etapa temprana mexicanos, pero una vez que ya están en cierto nivel de madurez, pues entran los otros fondos ya con mayor capital y experiencia. Una de las cosas relevantes que está pasando es que yo creo que muchos de ustedes lo ven, el tema de que a veces es complicado levantar inversión. Y estamos platicando el otro día de un podcast que decía, los americanos, los gringos, creen que levantar dinero en Estados Unidos es difícil. El tema es que nunca lo han hecho en México. No saben lo complicado que es levantar dinero, sobre todo en etapas tempranas y en proyectos de base tecnológica donde hay más riesgo. Entonces, ese es uno de los retos que tenemos en el ecosistema. La mayoría de los inversionistas no, digamos, el nivel de crecimiento de los inversionistas no va correlacionado con el nivel que hay de talento en México y las oportunidades que pueden generar. La mayoría de los inversionistas que están invirtiendo en etapas tempranas pues son extranjeros. Entonces hay que empezar a tener una elección de todo el tema de los fondos mexicanos inversionistas para empezar a apostar en startups y en proyectos tecnológicos en México. Dice Norberto, ¿a qué se debe que no inviertan en etapas tempranas? ¿Sabes de qué? Una de las cosas que pasa es que es un ecosistema muy nuevo, digamos, la parte de capital privado en México. En etapas tempranas empieza en el 2012 con todo el tema del impulso que crea INADEM y la gente de NAFIN para crear fondos de inversión en etapas tempranas. Entonces estamos hablando que tenemos 6 años de un impulso, o sea, donde ecosistemas como Silicon Valley tiene 40 años, donde Israel, la parte de Tel Aviv, tiene alrededor de 15, 20 años. Entonces, pues ese es el reto, o sea, que todavía los inversionistas están aprendiendo a invertir en startup. La mayoría de los inversionistas en México pues, invierten en sectores un poco más tradicionales o sectores donde tienen, digamos, infraestructura, temas de bienes raíces, donde para ellos pues hay algo palpable. Y otra de las cosas que tiene el ecosistema es que apenas estamos viendo los mecanismos de salida. O sea, el caso de Corner Shop es un ejemplo de inversión en startups tecnológicas que pueden tener una salida. Por ejemplo, si ustedes ven, si hubieran invertido, digamos, en Corner Shop hace 3 años, $1 millón, como está levantando su ronda por el 10%, pues ahorita tendrían 23 veces lo que invirtieron en 3 años. O sea, es ya un beneficio relevante, pero el problema es que poca gente apostó en esta empresa en etapas tempranas. Y la parte de salida también es muy importante. Marco también nos pregunta que qué va a pasar con INADEM, ya que va a desaparecer. Mira, el tema de INADEM, o sea, ya se dijo que va a desaparecer. El tema de las funciones sobre apoyo al emprendimiento, apoyo al ecosistema de capital privado, se van a seguir haciendo. O sea, no sé qué institución, lo más probable es que sea Secretaría de Economía, pero no sé con qué subsecretaría o qué fondos o qué instrumentos, pero lo van a seguir haciendo. O sea, a mí, en cierta forma, no me preocupa mucho que desaparezca INADEM. No sabemos qué va a pasar también. Pues hay cierto incertidumbre, pero la promoción del ecosistema y la formación, pues eso es algo que siempre van a hacer, tiene que ser un país. Y la Secretaría de Economía es quien tiene que empezar a generarlo. Yo creo que digamos, de aquí a junio del próximo año vamos a saber cuál va a ser la estrategia de promoción para temas de innovación, para temas de startup, para temas de capital privado, por parte del nuevo gobierno que está entrando, ¿no? Pero sin duda va a tener que seguir haciendo temas de innovación y temas de emprendimiento y temas de capital privado. Seguimos, por favor.
Estos son un poco los históricos, se los quiero mostrar, cuántas transacciones se han generado en los últimos años y en qué sectores. Ya lo comentamos que en la parte de capital emprendedor la mayoría ha sido en servicio al consumidor. Aquí el 2017 no está completo, por eso produjo un incremento, pero 2016 fueron 106 inversiones y más o menos por 206 millones de dólares. ¿Qué tiene que ver? Que en promedio más o menos cada inversión es de 2 millones de dólares para cada empresa, ¿vale? O para cada startup. Seguimos, por favor. Al igual que en el tema de capital emprendedor, en la parte de capital de crecimiento de empresas que ya están en etapas de madurez o aceleración, pues también la parte de servicio al consumidor es el sector en el cual más invierte. El tema de bienes de consumo es el segundo, la parte del sector industrial, sector financiero y temas de salud, ¿no? Seguimos, por favor. Ahora, estos son algunos, digamos, de los ejemplos en los cuales se invirtió en temas de capital de crecimiento. O sea, fondos invirtieron en Grupo Axo, el tema de capa de océano también, la parte de Taco Holding. Taco Holding es como una integradora de franquicias. Entonces, pues, esto es, digamos, lo que ha estado pasando. ¿La que sigue? Hasta aquí también, otra cosa que es importante mencionarles como referencia es los mecanismos de salidas que han tenido los fondos de inversión en México hacia bolsa. O sea, si vemos históricamente de 2004 hasta 2017, solo el 2013 fue un año, digamos, espectacular, donde tuvimos 14 salidas a bolsa, pero en general por año tenemos 4, 5 salidas, 3. Entonces eso nos habla de que lamentablemente en el ecosistema financiero, el tema de bursatilización es muy complicado o es poco dinámico en México. Entonces, si ven, la mayoría de las salidas han sido a socios estratégicos. ¿Quiénes son? Es la parte de corporativos o algunas fusiones y adquisiciones. También, pues la otra parte es la recompra como tal y salidas parciales. La que sigue. Hasta aquí parte del ecosistema. Es importante mencionarles también un poquito los datos históricos que ya hemos visto. Digamos, con la creación de INADEM empezó a detonar todo el tema de emprendimiento, la parte de la capital privado, la creación de los fondos. En el 2013 se generaron algunas reformas. En el 2016 se crearon algunos instrumentos como son la fibra C, la fibra especializada en proyectos de infraestructura, en esta parte, unos de energía infraestructura. Se crea la CERPI en el 2016, que son certificados para proyectos de inversión, donde ya permita poder invertir en otras empresas, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, esta es parte de la dinámica que ha tenido el ecosistema. La que sigue. Un poquito también ahora lo que platicábamos al inicio de la sesión y esta parte del CECADE que sacó la gente del BP es ¿cuál es el rol que tienen las AFORES dentro del capital privado? Las AFORES administran más de, bueno, estos son datos hasta el 2016, más de 137,000 millones de dólares en su administración. Y la mayoría de esta administración son, digamos, a mediano plazo, que es gente que está ahorrando, que pues, en 20, 30 años cuando va a requerir ese capital y en el transcurso de su vida laboral, pues está acumulando pues el capital para su retiro. Entonces, cada vez el sistema de pensiones en México es insostenible o es más complicado, por lo cual tiene que buscar mecanismos de inversión que le den una rentabilidad más atractiva y que le permitan ser sustentables. Entonces, el año pasado y parte de este año se empezó a politizar el tema de cómo el dinero de los mexicanos era invertido en proyectos, digamos, como de infraestructura, como es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y demás. Pues es un mecanismo en el cual puede ser el aeropuerto, pero puede ser otro proyecto, puede ser un puente, puede ser una carretera, puede ser no sé, cualquier otro proyecto de infraestructura que le permita a las AFORES tener mayor rentabilidad que algún certificado de deuda. Entonces, ese es un mecanismo en el cual se están desarrollando este tipo de instrumentos. Y entonces, en el 2014, creo que se reformuló, digamos, parte de la estructura de las AFORES y les permite a estas poder invertir hasta el 15 o 20% en instrumentos que están listados en bolsa, pero que ya pueden invertir en proyectos, como son las AFORES, es el CERPI o son las fibras.
Entonces, ¿eso qué viene a dar? Como es mucho dinero que está en administración, pues permite capitalizar fondos de inversión, permite capitalizar certificados de desarrollo para que estos a su vez inviertan en proyectos. Entonces, hasta el 2016 solo se ha invertido el 5% de estos activos en administración, lo cual pues todavía es apenas una cuarta parte del capital posible que pudieran invertir. Eso también es muy valioso porque entonces ahorita, bueno, actualmente pueden invertir más de, yo creo que lleva como 35 mil millones de dólares, los cuales pueden ser invertidos en SECADES para que estos a su vez inviertan en proyectos productivos de nuevas empresas. Es un poquito nomás la importancia de las AFORES, el capital privado y cómo estas empiezan a detonar y promover el tema del ecosistema. La que sigue, por favor. Estos son algunos de los SECADES en los que se han invertido. La que sigue, esto ya los pueden consultar ustedes de manera más tranquila ya cuando les llegue la presentación. Esto es algo muy importante, el cómo nos comparamos a nivel internacional, y aquí vemos un comparativo entre el capital privado en función o en relación con el Producto Interno Bruto de cada país. Entonces hemos visto que la gente de Estados Unidos, bueno, es líder en esta parte de comparación. Israel ha hecho cosas muy relevantes con todo este tema de inversión del gobierno hacia los proyectos tecnológicos. El tema de India también, esta parte de los hindús han hecho cosas muy interesantes con sobre todo el tema de inversión en temas de TICs y cómo han detonado ese ecosistema o ese sector a nivel global. China también, cada vez empezamos a ver más participación de fondos chinos. Esos cuates vienen muy agresivos y vienen con mucha lana a invertir. El tema de Brasil, pues fue líder en Latinoamérica. De hecho, fue los que empezaron de Latinoamérica a tener fondos de inversión a invertir, Indonesia, Nigeria y lamentablemente México, que todavía, aunque el ecosistema es muy dinámico, todavía no llegamos a tasas relevantes en comparación con el capital privado que se invierte en respecto al Producto Interno Bruto del país. Creo que todavía hay mucho potencial y hay muchas cosas que podemos empezar a detonar en México. La que sigue. ¿Qué es importante? El tema de la ley FinTech. La ley FinTech es una iniciativa que permite detonar el sector de servicios financieros y sobre todo de nuevas empresas en este sector, no solo relacionadas a pagos, sino el tema de la FinTech te permite tener muchas aplicaciones. La ley tiene 3 componentes clave. El primero tiene que ver con pagos como tal, es cómo administrar los pagos y cómo, digamos, los haces transparentes y pasa por la parte del sistema financiero. El otro tiene que ver con el fondeo colectivo, todo lo que vemos con la parte de crowdfunding. Y el tercero tiene que ver con activos virtuales. Esta parte de activos virtuales es importante y pudiera generar un despegue en la parte de inversión en etapas tempranas en México. Uno de los retos que tenemos en este país es cómo hacemos las estrategias de salida y el costo normativo y legal de poder hacer intercambio de activos en México es muy costoso porque tienes que pasar por procesos notariales, tienes que pasar por procesos jurídicos y pagar impuestos, entonces eso lo hace un poco lento o poco dinámico. Si el tema de la ley FinTech nos permite hacer transacciones de empresas de manera virtual en donde haya un orden, y entonces podemos tener, digamos, vamos a poner que yo invierto en la empresa Agroinoc, no sé, le invierto $1 millón por el 10%, de repente Víctor viene al siguiente año y me dice, oye, está bien, yo te pago 2 millones por ese 10%. Entonces yo con una transacción virtual le vendo mi participación, yo tengo el capital y él se queda con la participación. Entonces, esta parte de activos virtuales, si opera como se tiene planteado dentro de la ley FinTech, va a permitir tener inversiones en etapas más tempranas. ¿Por qué? Porque se generan mecanismos de transacción y de compra y venta de participaciones. Entonces, eso le va a dar un empuje a invertir en etapas tempranas. El problema que tenemos ahorita es que para invertir en un proyecto tiene que ser suficientemente tan atractivo para que en 3 años genere posibles mecanismos de salida. Y entonces proyectos que tal vez te dan una rentabilidad de un 20% anual, de un 30% anual, proyectos que están más vinculados a temas de servicios, pues en este momento no son invertibles o son poco invertibles porque no hay mecanismos de cómo poder salir de la inversión.
el tema de los activos virtuales va a venir a ser una posibilidad y una alternativa para ello, ¿va? Seguimos, por favor, la siguiente. Otro programa que está sacando INADEM, que bueno, a final de esta administración empezó a impulsar y que vamos a ver cómo funciona, es la parte de Garantías Ángel. Es apoyar a fomentar el tema de la inversión en etapas tempranas, garantizando cierto capital de inversionistas ángeles en proyectos tecnológicos. ¿La que sigue? ¿Cómo planteaba, cuál era la lógica que tenían el fondo Ángel? Es parte de la inversión del INADEM, es cómo detonar inversión, cómo coinvertir y buscar que inversionistas en etapas tempranas empezaran a tener más dinamismo en empresas y más inversiones. La que sigue, por favor. Y uno de los objetivos era, con la parte de coinversión y el tema del apoyo del INADEM, que las rondas de capitalización de las empresas sean mucho más grandes. La que sigue, o pueden llegar a un monto más atractivo para poder hacer que las empresas pudieran tener mayor capital dentro de sus proyectos. Por ejemplo, si ven el tema de coinversión, o sea, por ejemplo, aquí ponen un comparativo, digamos, un proyecto INADEM es apoyado más o menos en 4.3 millones de pesos. Entonces, es un ticket de 3.7 millones de pesos, un ticket de casi 4 millones de pesos. Pero buscando hacer mecanismos de coinversión con fondos o con inversionistas, ese capital por lo menos se triplica. Entonces, eso permite que fomentes de entrada en una tercera, 4 veces más el capital que pudiera ser invertido en este tipo de mecanismos. Entonces, el tema de garantía de inversión, Ángel, la que sigue es un instrumento para promover la inversión en etapas tempranas por parte de inversionistas individuales y lo estaban manejando por regiones. O sea, en medida, en México la Secretaría de Economía clasificó 3 regiones en función de su actividad económica. La región 1 pues, son estados como Nuevo León, como Jalisco, como Ciudad de México, Querétaro, que tienen mayor dinamismo, donde ellos, si un inversionista entraba en etapas tempranas en un proyecto de menos de 2 años, hasta 5 millones de pesos, les hacían una garantía de hasta el 50% de la inversión. O sea, si la empresa, por cualquier razón, después de 3 años no despegaba o no tenía éxito y se cerraba, ellos tenían un retorno del 50% de la inversión en esta empresa. En regiones 3, que son regiones un poco más rezagadas, como puede ser Oaxaca, como puede ser Tabasco, era hasta el 80% de la ronda de inversión. Igual para parte de escalamiento, o sea, proyectos, empresas de más de 2 años y montos de hasta 10 millones de pesos, el mismo mecanismo tal cual. Entonces, este era un instrumento que el INADEM sacó para poder apoyar el escalamiento y garantizar inversiones en etapas tempranas. ¿La que sigue? Ahora, otro instrumento que salió dentro de la bolsa de valores sacó lo que es el SPAC, que es una propuesta especial de adquisición de empresas. Este instrumento podía salir, de hecho se puede listar sin todavía tener una empresa, pero el administrador de este instrumento tiene que demostrar la experiencia dentro del sector y entonces hace el listado y después sale a buscar el capital una vez que encuentra las empresas. Tiene hasta 24 meses para hacer la búsqueda de capital comprometido y poder asignar empresas en las cuales puede comprar o puede invertir. Este instrumento pues apenas salió hace unos meses, o sea, entonces es algo que vamos a ver próximamente más frecuente en la parte de instrumentos listados en bolsa para poder invertir y comprar empresas. La que sigue. Ahora sí, vamos a empezar con la segunda etapa del tema del pitch. No sé si aquí cerramos el bloque del ecosistema de capital privado. No sé si hay alguna otra pregunta que podamos contestar o dudas para ya pasar a la parte de pitch. Si alguien tiene algún comentario o duda. Una de las cosas que en lo que sale alguna persona que tenga un comentario, algo de lo que le recomiendo con el tema del ecosistema es estar monitoreando todas las actividades que empieza a haber en temas de emprendimiento, en temas de inversión, la parte de los fondos de inversión, los clubes. Hay que empezar pues ahora sí que a seguir en redes sociales actores relevantes como es pues, María Arisa de la Bolsa de Viva, como es Liliana Reyes de Amescap, como podemos ver no sé, a dinámicas que están empezando a detonar
o que son referentes en el ecosistema, como las aceleradoras, Seastar, Math Challenge, algunas otras que están ya operando. Muchos de ellos empiezan a mencionar toda la dinámica o las actividades que están dando en el ecosistema. Entonces, pues, es importante poder seguirlos y empezar a ver cuáles son los próximos eventos o dinámicas que hay en este país y cuáles pudieran ser referentes para ustedes, ¿no? Ahora sí, si quieren, vamos a pasar al tema de pitch, si no hay preguntas. Esta dinámica es, les digo que tiene que tener un pitch. Vemos trabajamos, digamos, hacemos ahora sí los proyectos. Víctor, ¿tenemos ya identificados quiénes van a ser las empresas, los proyectos que van a hacer el pitch, solo para saber cuántos son y cuánto tiempo asignamos a ellos? Sí, Julio, tenemos 3 proyectos, a cada uno se les va a dar 5 minutos de presentación. Y pues ya que tú nos indiques, ya tengo yo aquí las presentaciones, yo las voy a estar corriendo y abriremos el micrófono cuando les toque. Veo de inicio a 2 que ya están aquí en los asistentes, Rodolfo Maestre y Norberto Velázquez. Ahorita confirmo si está ya la tercera persona, pero de inicio sí tenemos por mientras 2 pitches para presentar al momento que tú nos indiques. Perfecto, mira, va. ¿Qué pasa con el tema del pitch? O sea, algo que nos falta a veces en México es, no damos tanta importancia al tema del pitch, damos más importancia al tema del proyecto y a veces se nos olvida cómo venderlo. Y creo que eso es parte de lo relevante cuando salimos a buscar financiamiento. La otra parte es que en el pitch tiene que ser verídico y ahora sí tenemos que validar realmente lo que estamos diciendo en el pitch. O sea, lo que estamos proponiendo tiene que hacer sentido con el nivel de avance de lo que estamos haciendo dentro de nuestro proyecto, ¿vale? ¿Qué tendría que tener un pitch? Y aquí lo clasifiqué en 2 tipos de pitch. O sea, el primero de 1 minuto y el segundo de 3. Ahorita el tiempo, yo creo que vamos a 5 minutos, se me hace mucho para un pitch. Hay veces que se da un poco más. Yo creo que podemos tener la dinámica de los chicos que están preparando 3 minutos de pitch. Y tenemos por lo menos, yo creo que lo más relevante es dejar 5 o poco más para la parte de retro y discusión por parte de los emprendedores, ¿vale? ¿Qué tiene que contener dentro del pitch o qué preguntas hay que responder? O sea, lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué hace la empresa? O sea, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué solución dan? ¿A dónde están enfocados? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su proyecto? El otro que tiene que ver es cuál es el problema, cómo lo resuelve y por qué su proyecto o su propuesta es relevante dentro del ecosistema. Ahora sí, ¿cuál es el mercado? Y el mercado es no solo a quién va dirigido, sino cuál es el valor. O sea, cuánto pudiera ascender el acceso de mercado que tienen. 1,000 millones, 100 millones, no sé. Puede ser regional, global, internacional. Ahí dependerá del sector y el tipo de proyecto. ¿Cuál es la ventaja competitiva? Y algo que siempre, o sea, bueno, algo de lo que más adolecen los proyectos es cuál es el monto de inversión que requieren, para qué lo requieren y y cuál es el beneficio que pudieran generar más adelante. De repente nos toca estar en sesiones de pitch y pues hacen toda la presentación de qué es la empresa, qué es el producto, y entonces tú como inversionista te quedas, oye, ¿y la ronda de inversión de cuánto es? ¿Qué es la participación que están ofertando por esa ronda? O sea, a veces piensan que somos adivinos y que podemos adivinar qué es lo que requieren de inversión. Entonces es muy importante, ya sea que al principio o al final lo puedan poner. Cuando tienes pitch cortos de 1 minuto, yo recomiendo que siempre al principio, cuando se presentan nuestro proyecto es AgroInoc, estamos buscando 1 millón de pesos por el 10% de la empresa. Y de ahí se van a lo que es la empresa, es decir, somos un laboratorio de inocuidad que ofrecemos un valor agregado porque conectamos a clientes con proveedores. Tal. Y nuestro mercado es el mercado en México, sobre todo en el norte del país, buscando generar ventajas competitivas de encadenar la cadena productiva y poder disminuir el brokeraje entre México y Estados Unidos. Entonces, ahí el tema del PIC tiene que tener también una secuencia lógica de el problema, la propuesta de valor, el mercado, el segmento
y cuál es el capital requerido para poder llevar a cabo este proyecto. Otra de las recomendaciones importantes es que, sobre todo en proyectos de base tecnológica, tienes varias etapas. Es muy importante determinar el monto o el ticket de inversión que están buscando para cada etapa y cuáles van a ser los compromisos que involucra esta ronda de inversión. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner que la primera ronda de inversión es de $1 millón para poder desarrollar el primer prototipo y validarlo en condiciones reales. Entonces, pues, requiere $1 millón para hacer esa validación y les va a tardar 12 meses. Perfecto. Dentro del plan también es importante para inversionistas decirles cuáles son las siguientes etapas y qué se va a requerir más adelante. O sea, si ahorita solo estamos buscando $1 millón para el prototipo, pero una vez termine el prototipo, la ronda de inversión, la siguiente ronda va a ser de $10 millones para montar la planta productiva. Y esa planta productiva, o sea, el capital comprometido va a ser para la operación en 2 años. Pero una vez montando la planta productiva, en el mes 14 tenemos ingresos y eso nos permite seguir manteniendo la operación de la empresa o del proyecto. Entonces, siempre es muy importante que ustedes tengan toda la visualización de las etapas con el capital comprometido, en tiempos, en metas, en retos que tienen que tener tecnológicos, normativos, comerciales, y cuál es la estrategia para poder mitigarlos. O sea, ahí tienen que hacer un tema de administración de riesgo para poder determinar cómo van a cumplir sus objetivos. Ya en un pitch de 3 minutos, ya ustedes se pueden enfocar un poco más a la descripción de lo que es el producto. Otro tema importante es el modelo de negocios y cómo genera ingreso. Muchas veces, cuando tenemos el pitch, ponemos el Canvas. Ahí el recuadro. A mí de nada me sirve el Canvas porque pues, yo sé qué es el Canvas, o los inversionistas saben qué es el Canvas, saben cuáles son los componentes que tiene el Canvas. Más bien ustedes tienen que ser muy claros de poner cuál es el modelo de valor, o sea, cómo genera dinero, si es por un tema de suscripciones, si es por un tema de B2B, si es por un tema de B2C, si es por un tema de venta o transferencia de tecnología. En el tema de dispositivos médicos, puedes decir, oye, nosotros vamos a desarrollar el dispositivo una vez a terminar las pruebas clínicas y tener COFEPRIS. Para la parte de manufactura, se lo vamos a pasar a un tercero, que es el que lo va a manufacturar, pero lo que le vamos a invertir en el desarrollo de pruebas clínicas tipo a terminar COFEPRIS son $10 millones. Pero una vez terminado eso, lo vamos a vender en 100 millones. Entonces, ustedes ya saben cuál es la estrategia de salida, cuáles son los montos y cuál va a ser la posible rentabilidad que van a tener para un inversionista. En la otra parte del PIT también tienen que decir quién es el equipo, o sea, quiénes están detrás del proyecto. Cuando inviertes en etapas tempranas, en lo que inviertes tiene que ver con la capacidad de ejecución del equipo. O sea, qué han hecho antes, qué han logrado hasta el momento, qué han invertido ellos mismos. O sea, es muy importante cuando evaluamos un startup es qué se ha invertido, si los socios o los fundadores están comprometidos, si han puesto recursos de su parte, si están dedicados al 100%, porque a final de cuentas el éxito de un proyecto tiene que ver en el compromiso y la capacidad que tienen sus socios para ejecutar el negocio, porque tal vez el modelo de negocio no puede ser el adecuado, pero si tienes un equipo capaz, que puede pivotear y que puede validar, pues es lo que va a permitir que en cierto tiempo puedas tener una empresa exitosa, ¿vale? Otra cosa también importante que se tiene que ver es identificar cuáles son las barreras de entrada, normativas, tecnológicas, comerciales, y sobre eso ver cuáles son los retos y cómo se va a hacer una administración de riesgo para poder mitigar estas barreras. Algo también muy relevante y que sabes hacia dónde se va a invertir el capital. Por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de la parte de Greenock. Vamos a decir que del $1 millón que se invierte, el 30% es para el montaje de un laboratorio de inocuidad, el 20% es para capital de trabajo y el 30% tiene que ver con la estrategia de comercialización y el otro 20%, no sé, para permisos y temas normativos que requiera el laboratorio. Es importante también considerarlo en tiempo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que lo que se va a invertir, hacia dónde se va a ir. Ahora sí, ¿cuál va a ser el plan de crecimiento? ¿Cuándo vamos a tener ingresos? ¿Cuánto va a generar en el primer año, en el segundo, hasta el quinto año? Y entonces, ¿cómo es atractivo para que un inversionista pueda entrar en una ronda de inversión con ustedes? Entonces, esta parte del pitch es importante poder
cumplir por lo menos estos puntos que menciono aquí. Hay más cosas que ustedes pueden ver, digamos, pueden integrar dentro de su presentación el producto, muestras, si es una aplicación, las impresiones de pantalla de la aplicación. Ahí dependerá de ustedes, de lo creativos que son y cómo generan la información atractiva para un inversionista. Algo importante en la parte del pitch. El pitch, el objetivo que tiene es atraer a inversionistas a tener una segunda ronda de inversión. Una segunda reunión. Entonces, el pitch ahí es muy complicado que un inversionista cuando escuche el primer pitch te va a decir, oye, yo le entro. Regularmente, por datos más o menos de por lo menos 100 pitch que dan, hay 5 inversionistas que les puede interesar el proyecto. Y de esos 5, uno es el que les va a invertir. Entonces tienen que hacer pitch de manera más frecuente y les tienen que decir no de manera más rápida y entender por qué no son atractivos para inversionistas. Y entonces tienen que aprovechar ese tema de feedback. Una de las cosas que estamos platicando la semana pasada con un par de fondos en Estados Unidos es que nos decían, los mexicanos lamentablemente vienen acá y no saben negociar y no escuchan. Y el problema que tenemos con mexicanos es cierto, es que no escuchamos. O sea, en cuanto nos dicen que nuestro proyecto no está bien enfocado o el mercado no es el adecuado o nuestro plan no está bien delimitado, salimos a la defensiva y no escuchamos y no tenemos feedback de estas personas expertas. Entonces, algo que pasa que es muy sencillo. O sea, si tú dices, oye, si este cuate, ahorita que apenas le estoy dando recomendación y todavía no le invierto, reacciona de esa manera, no escucha, imagínate qué va a pasar en el momento que yo invierta con él. Entonces es una de las cosas que necesitamos empezar a entender en el ecosistema, cómo escuchar lo que nos están diciendo los inversionistas, cómo aprovechar ese conocimiento y validarlo, cómo hacer feedback, cómo volver otra vez a replantear la propuesta, cómo salir a validar si hay interés o apetito de inversionistas por nuestro proyecto o en qué esquema, qué estructura, tal vez el montón es el adecuado, el ticket, tal vez la ronda de inversión es pequeña o es alta. Cosas que nos pasan en recomendación. Cuando me llega un proyecto y dentro de su requerimiento de inversión no destina por lo menos el 20 o 30% para la estrategia comercial, me está diciendo que no está enfocado en salir a mercado. Bueno, depende del tipo de proyectos que están en desarrollo, digamos. Si están todavía en proceso de prototipo, desarrollo, pues ahí se entiende. Pero debe haber un monto para salir a explorar, hacer estudios de mercado, asociaciones. Pero ya cuando tienes un producto listo para el mercado y no destinas por lo menos del 20 al 30% del capital comprometido para la estrategia de comercialización, nos dan indicios de que no hay una estrategia de cómo va a salir al mercado. Entonces, a mí no me interesa un proyecto que no tenga un enfoque de cómo salir a mercado. Y a los inversionistas tampoco les va a interesar. Entonces, eso es muy relevante. Otra cosa también importante es que la mayoría de los emprendedores no pone atención en cuánto cuesta su trabajo, o sea, el salario que tienen que poner, a veces la parte de la renta de un local o la parte de una oficina y no lo considera dentro de los costos que tiene que tener el proyecto. Entonces, cuando nos llegan proyectos donde no hace sentido el capital que están buscando con los objetivos que quieren lograr, decimos, oye, esto es irreal, o sea, no lo puede lograr. O volvamos al caso que les mencionaba, una startup que dice, es que mi evaluación requiere $1,000,000. ¿Por qué? Porque pues, la mayoría de las empresas en Silicon Valley levantan $1,000,000 por el 10%. Entonces, pues eso quiero y eso vale mi empresa. Eso es muy peligroso desde el punto de vista de un emprendedor, porque entonces, cuando tú estás levantando una ronda grande para etapas tempranas, dentro de fondos no nos asusta el que tengas valuaciones de $10,000,000. El problema es cómo las soportas. O sea, si tú estás consciente que si vamos a invertir $1,000,000 a una evaluación de 10 y en 3 años esperamos que por lo menos se generen 5 veces el retorno, entonces está consciente que en 3 años tienes que vender por lo menos $50,000,000. Entonces, para tener una evaluación, digamos, una vez ventas, ¿va? Eso es lo que voy. O la tecnología tiene que ser atractiva para que evalúen la empresa en por lo menos $50,000,000. Entonces es importante que ustedes determinen cómo van a lograr eso y si es coherente con la ronda de inversión que están buscando.
Y lo otro también es, no son los mismos económicos los que hay en Silicon Valley a los que hay en Nueva York. Muy bien, perfecto. Julio, ¿podemos dar el break ahorita e iniciar con la presentación en unos 10 minutos? Bueno, sí, podemos dar el break, ¿Sí? me parece bien. Yo creo que Les cortamos. voy a pedir de favor mejor, vaya, digamos 10 minutos máximo y iniciamos.
uno de los varios de los puntos relevantes es, primero, todo lo que dicen en un pitch tiene que ser verídico, o sea, tienen que demostrarlo. El problema que tenemos en el ecosistema es que hay mucho bluff. Entonces, cuando emprendedores en un pitch dicen mentiras o tal, de una u otra manera el inversionista se da cuenta. Entonces, recuerden que este ecosistema es un ecosistema muy pequeño donde se basa de credibilidad y se basa de honestidad. Entonces, ya lo platicamos en la sesión anterior, uno de los factores que determinan el que un inversionista entre o no en una ronda de inversión tiene que ver con la capacidad de ejecución del equipo, pero sobre todo que la gente que está dentro del equipo, quien dirige, sea honesto y confiable. El que sea honesto y confiable es que tenga integridad de poder ejecutar y de decir lo que está pasando, tanto, digamos, las buenas noticias como las malas. Dentro de las malas también es muy importante, cuando no les va saliendo el ejercicio o el desarrollo como ustedes lo tienen planeado, pues es importante interactuar y pivotear de manera ágil para ver cómo minimizan ese riesgo, cómo generar alternativas. Y siempre el inversionista pues va a ser una persona que va a ayudar y va a poderles apoyar para ver cómo salimos, cómo solucionar ese problema. Entonces, pues es una de las cosas que siempre tienen que tener en cuenta al momento de hacer un pitch, es lo que ustedes pongan en él, tienen que demostrarlo y tiene que estar justificado, ¿verdad? Entonces, miren, les puse un ejemplo dentro de esto del pitch de Airbnb. Este no es el primero que hicieron, pero es una última versión. Pero me gusta la estructura, o sea, me gusta la estructura porque es una estructura simple, tiene un diseño bonito y tiene una forma de cómo mostrar la idea de negocio de manera fácil. Entonces, si ustedes lo ven, algo que nos pasa en la parte de los pitch es que a veces queremos montar mucha información en la presentación que no es necesaria, porque nosotros conocemos el proyecto, sabemos qué decir. Entonces, cuando tú pones mucha información dentro de una presentación, te quita la atención que pudieras tener tú que estás presentando al momento de hacer el pitch. Entonces, yo les recomiendo poder generar presentaciones sencillas, con poca información, con más diseño, a veces con imágenes. O sea, una imagen puede ser más impactante que una línea de letras. Entonces, también es muy importante saber cómo lo van a mostrar. Ahora también hay veces que nos pasamos de puras imágenes. Entonces, tiene que haber un equilibrio y un diseño para poder hacer el pitch. Esa es mi recomendación. Ya cada quien lo hará como quiera, pero es mi recomendación. Miren, si ustedes ven, no sé si nos confirman si ya pudieron abrir la presentación. Sí, perfecto. Ok, listo. Muy bien, genial. Ya me sí, tenemos tres confirmaciones, 4 confirmaciones. Sí, adelante, Julio. Perfecto. Y empezamos en la página 68, ¿vale? Entonces, siempre es importante al inicio poner, pues, si ustedes ven, dice el logotipo Airbnb y lo que dice book room with a local rate at the hotels. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, la primera presentación tiene que estar clara en qué es su proyecto, o sea, el nombre de la empresa, qué es lo que están presentando de manera transparente. La segunda presentación es importante mencionar cuál es el problema, o sea, cuál es el problema que tenían. El tema Airbnb dice que uno de los principales problemas tiene que ver con el precio, o sea, el costo que se genera al momento de viajar. O sea, el precio para tener unas vacaciones pues siempre es alto, y sobre todo en el tema de los hoteles. Creo que el viaje, no sé si el 40 o 50% del costo de los viajes tiene que ver con la parte del hotel. Otro que ellos identificaron es que los hoteles estaban desconectados de la cultura de la ciudad. Probablemente los hoteles siempre están, pues, no en las zonas de mayor movimiento. Los que están dentro de, digamos, de las zonas de mayor movimiento, pues, son más limitados, son más caros. Entonces, una de las opciones que vieron es que pues, había muchas casas que estaban subutilizadas por cuartos y que podían conectar. Y lo otro que era muy fácil poder salir, o sea, había muchas cosas que hacer. No sé si alguien ha utilizado Airbnb. En el caso mío, a mí me gusta utilizarlo en varias ciudades. ¿Por qué? Porque cuando salgo, en mi caso, entreno, entonces tengo una dieta y trato de comer saludable. Entonces, el tener un Airbnb pues, me permite tener acceso a una cocina. Entonces, eso es uno de los valores que yo veo cuando salgo con Airbnb. Y lo otro es que las personas con las que regularmente le rentan Airbnb es gente muy hospitalaria y te permite poder hacer muchas cosas. Y lo otro es que cuando pues, tienes una agenda de trabajo, pues buscas hospedarte en el lugar más cercano
a donde está tu agenda. Entonces también es una de las cosas que te permite hacer el tema de Airbnb y es la propuesta de valor que encontraron. Entonces ellos vieron ese tema de problemática. El costo, el tema de que los hoteles estaban fuera de las actividades culturales, o sea, estaban en zonas más apartadas y que no había cosas que hacer. Y yo creo que ustedes en alguna ocasión le preguntaron, no sé, en la recepción, actividades para hacer, y pues es muy difícil que algún hotel te dé recomendaciones. Siempre creo que hay un tema ahí complicado. Y entonces, ¿cuál era la solución que ellos encontraron? Es una plataforma que permita conectar a personas que viajan con personas que tienen cuartos disponibles para hospedar. Entonces, las ventajas que vieron es, por el lado de la gente que viaja, es ahorrar dinero. Por el lado de los que son hostels o tienen espacios disponibles, es generarles dinero. Y lo otro es generar cultura. Hace un año, creo que un año o dos, salió una campaña muy fuerte de promoción de Airbnb donde dice, el anuncio decía, no viajes a París, no viajes a Londres, vive en Londres. Entonces, ese era su lema, el cómo conectamos la cultura, cómo los viajantes vivían la dinámica de esa ciudad, cómo se insertaban en la cultura o en la dinámica de alguien que vivía localmente, y esto les permitía poder conectar y poder entender mejor las ciudades y no estar en un hotel que a veces el hotel, pues, todos los hoteles son iguales, es una cambia y demás, sino esto les permitía poder tener mayor dinámica, ¿vale? Y la verdad es que en el caso particular mío, la gente que me ha tocado en el Airbnb es muy hospitalaria, siempre están atentos, dan recomendaciones de la zona, te dicen qué cosas puedes hacer localmente y te ayudan. Otra cosa que, fíjense, algo interesante que tiene que ver con el tema del pitch es cómo validas que el proyecto, la tecnología, tiene un mercado. Entonces, en este caso, ellos tuvieron dos mecanismos de cómo validar el mercado. La primera es otra plataforma, que es Couchsurfing, que ya tenían, pues ahora sí que tenían 670,000 usuarios, y es una plataforma donde la gente brinda hospedaje de manera gratuita. Entonces ellos se registran, haces conexión y la gente brinda hospedaje de manera gratuita. Entonces ya era una plataforma que la dinámica, digamos, de viaje y de hospedaje ya se estaba dando. No había una remuneración, pero sin embargo era, digamos, en cierta forma, entre un competidor y aliado que pudieran aprovechar ellos. Y lo otro es que si ustedes han viajado a eventos en San Francisco o en Nueva York, que son muy concurridos, es un tema muy complejo tener hospedaje. Y ellos veían que se generó otra propuesta que era la parte de Credit, que era una oferta de hospedajes en temporadas donde había mucho requerimiento. Entonces ya había una necesidad de gente que estaba buscando hospedaje y que la capacidad de hoteles era insuficiente para el requerimiento que estaban teniendo. Entonces ellos ya habían validado que realmente había una problemática y había una oportunidad de mercado. Lo otro que vieron, y que esto es muy importante, es cuál es el tamaño de mercado al cual pueden acceder. Y el tamaño de mercado al cual pueden acceder va a determinar más adelante el tema de la rentabilidad. Esto es muy típico cuando tú mides, digamos, el potencial de mercado y saber cuál es el mercado total disponible. Y yo decía que había 2 billones de viajes como tal a nivel mundial, que es el mercado total. Ahora, ¿cuáles son el mercado de servicios disponible al cual pudieran tener? Era 56 millones de viajes. Pero, ¿cuál era el mercado que querían poder acceder? Eran solo 54 millones de viajes, que era el 15% del mercado en el cual ellos tenían planeado poder integrarse. Eso es muy importante. Fíjense, parte de mercado global, mercado al que puedes acceder y participación del mercado que puedes generar. Entonces, siempre eso, al final de cuentas, esto está, digamos, representado en viajes, pero más adelante, si tú lo representas, dices cuál va a ser el posible ingreso de cada viaje, eso te da una expectativa de ingreso que pudieras generar para la empresa. Entonces, siempre es importante en el momento de determinar el tamaño de mercado es cuánto es el beneficio que puede generar en función de información y de datos. Ahora, la siguiente, ellos presentaban el tema del producto. Cuando tiene un producto es importante tener ya sea un demo, un prototipo, ya sea físico, fotografías. En este caso, como una plataforma, pues ellos hicieron el front page de lo que era la plataforma y pusieron sus ventajas. Aquí pueden ver que es la plataforma de búsqueda junto con el mapa y ahí explicaban en la siguiente lámina
el perfil, los perfiles tanto de la gente que renta como de la gente que está rentando. Y entonces ahí tenían toda una plataforma de fotografías y ventajas para cada perfil. Otro tema que es muy importante, que siempre tienen que poner, es lo que tiene que ver con su modelo de negocio, es cómo el proyecto va a generar beneficios. Y aquí es algo que a veces nos falla dentro de los proyectos y creemos poner el Canvas completo y a mí el Canvas pues, no me sirve de nada. Yo quiero saber realmente cómo genero dinero. Entonces aquí el modelo de negocio de la plataforma de Airbnb tenía que ver con una comisión por cada transacción. Es el modelo de negocio. Más adelante vemos cuáles son los aliados clave, cuáles son, digamos, la propuesta de valor y los demás. Yo aquí en el modelo de negocio lo que quiero es cómo genera dinero. Si es un tema de renta, si es un tema de venta directa, si es un tema de B2B, si es un tema que tiene que ver con transferencia, con temas de licenciamiento, es cómo su proyecto va a generar dinero. Y para ellos era claro, era una comisión del 10% por cada transacción. Entonces tenían 84 millones de viajes y tenían un promedio de comisión de $25, de $25. Entonces su ingreso al 2011 era de $200 millones. O sea, era lo que tenían que ingresar. Entonces, pues esa es la expectativa de mercado y esa es la forma de cómo van a generar ingresos. Lo otro es importante es la estrategia de cómo van a entrar al mercado. Y ahí ellos ponían que el tema de que tenían eventos que convocaban a gente cada mes y que con ellos pueden hacer alianza y poder generar validación de mercado, que puedan tener alianzas estratégicas con otras aplicaciones o otros servicios de viaje. Y que dentro de la plataforma, como ya lo comentamos ahorita hace un momento, el tema de la plataforma de Credlist, que ya daba hospedaje, los usuarios pueden tener también usuarios en Airbnb, y la ventaja es que con Airbnb ellos pueden generar ingreso. Entonces, ese es el tema de cómo validan la competencia. El tema de mercado siempre es importante hacer una comparativa de la parte de cuáles son las otras alternativas. Una recomendación que siempre les hago a los emprendedores o los empresarios, todo proyecto tiene una competencia, ya sea directa o indirectamente, o tienen un sustituto, o ya se está satisfaciendo alguna necesidad, ya sea con otro producto, sea con otra forma de servicio o demás, pero siempre hay competencia. Eduardo, bueno, por un paréntesis, Eduardo dice que durante el pitch se presenta toda esta información y el inversionista puede robar una idea. Pues mira, en el tema de las ideas hay muchas. Lo que vale es la capacidad de ejecución de esa idea. O sea, el inversionista lo que él está buscando es invertir su dinero y incrementarlo por lo menos en varias veces. Es muy complicado que un inversionista se quede en la operación de un negocio. También hay que ver, miren, uno de los problemas que tenemos en México es que estamos trabajando con la formalización de los inversionistas, o sea, que sean inversionistas profesionales, que entiendan cuál es su rol, que entiendan cuál es el valor y demás. Hay cuestiones, por ejemplo, nosotros lo que hacemos en el club de inversión es, pues para poder ver si realmente hay un proyecto, yo les pido un deck y les pido un teaser, que es un formato donde ellos me dicen a nivel general cuál es su mercado, cuál es su competencia, cómo están estructurados, pero no nos metemos con los componentes técnicos o tecnológicos. Yo lo que quiero saber y lo que ustedes deben demostrar en el pitch es la oportunidad de negocio que hay. Como los componentes con los cuales la satisfacen o demás, pues es algo que ya más adelante lo van a hacer. Y ya después de un pitch, un inversionista tiene interés de invertir, bueno, ya cuando le van a compartir datos más confidenciales, como tiene que ver con la parte de la patente, como tiene que ver con cuestiones ya de clientes, operación, bueno, ya pueden firmar un NDA, es un convenio de confidencialidad, donde ya los protege. Pero si ustedes desde un inicio, antes de hacer un pitch, piden un convenio, o sea, yo lo que hago es, ¿saben qué? Pues no me interesa, o sea, porque yo escucho N número de pitch. O sea, cuando realmente quiero conocer información ya más detallada, pues ya podemos firmar, pero los emprendedores que llegan y antes de decirme una idea, me piden un día, yo los descarto de entrada. Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy escuchando ideas constantemente. No te puedo firmar un día y por solo una idea. Yo te lo firmo cuando realmente hay algo relevante y quiero ver ya cuestiones más detalladas, ya sea de la tecnología, ya sea del mercado, ya sea de tu producto,
Entonces, el pitch solo es para incentivar o incitar a que un inversionista pueda entrar en la ronda de inversión, ¿vale? El formato del teaser, sí, con mucho gusto lo comparto a Víctor y se los hacemos llegar. Es un formato de Excel, donde es el formato general que ustedes tienen que presentar a un inversionista. Cuando salen a buscar información, tienen que tener su deck, el teaser y un one page que es pues, una hoja o dos de un resumen ejecutivo promocional que puedan estar compartiendo con posibles interesados de inversionistas, ¿va? Entonces, ya platicamos de la competencia. Tienen que también decir por qué su proyecto es relevante y qué ventajas competitivas tienen en comparación de otras soluciones en el mercado. En el tema de Airbnb decían que ellos eran el primero en el mercado, que generaban incentivos para los hosts que tenían una sola lista y que era fácil de usar, que tenían perfiles, y ellos decían que también su diseño y marca era parte de sus ventajas competitivas. Aquí pues cada uno va a tener cada una de las ventajas, pero es importante que las identifiquen y cuáles pueden ser de valor, ¿vale? Recomendación. Muchos emprendedores dicen que su ventaja competitiva es que es tecnología mexicana. Esa no es una ventaja competitiva, es una característica de la tecnología. Y eso no es ni bueno ni malo, simplemente es un componente. Una ventaja competitiva puede ser que su tecnología tal vez es más eficiente o tiene un menor costo o tienen una facilidad, un acceso mayor o tienen una estabilidad, no sé, esas sí son ventajas competitivas. Entonces, les digo esto porque muchas de las veces cuando tenemos proyectos de tecnológica, consideran que una ventaja competitiva es que se desarrolle en México la tecnología. Entonces digo, ese es un atributo, o eso es una característica más bien, pero no la determinamos como una ventaja competitiva, ¿vale? La siguiente lámina habla sobre el equipo. En el equipo ustedes tienen que demostrar qué capacidades tienen para ejecutar el proyecto. Entonces, aquí en el equipo de Airbnb eran pues, una persona, Joe, que él también había hecho interfaz de otras aplicaciones, tenía, por ejemplo, experiencia en el tema de diseño, en la parte de diseño industrial y de plataformas. Brian era el desarrollador de negocios y de marca, entonces ya tenía también experiencia. Nathan, lo que era él ya había desarrollado otra aplicación que lo que hacía es pues una aplicación, digamos, similar sobre tema de que podía ser similar al Airbnb, entonces él mostraba su capacidad para ejecución. Otra recomendación en el equipo, es importante que no solo pongan quién está detrás del equipo, sino también quiénes son los mentores, si ya tienen un consejo de administración, quién está en el consejo de administración, si ya tienen inversionistas, es quiénes ya han invertido en ustedes, o sea, si es una segunda ronda de inversión. Entonces, es muy importante que ustedes muestren todo su equipo y la capacidad. Entonces, esa es una forma, miren, cuando ustedes me traen cuando traigo un proyecto donde ya es su segunda ronda de inversión y hay un empresario o un inversionista relevante en el sector detrás que ya creó, que ya invirtió en el proyecto y cree en ustedes, entonces, pues es más fácil o hay más certeza para que un segundo inversionista entre. Entonces, también es importante como recomendación, lo vamos a ver en el siguiente taller, pero es cómo salimos a buscar a nuestro inversionista líder y quién y cuál es el rol de este inversionista líder, porque el inversionista líder no solo te pone dinero, sino también te puede poner otros contactos que entren junto con él en la ronda. Entonces, eso es muy relevante y es importante el momento de salir a buscar financiamiento. La otra lámina es, pues, quiénes hablan de su producto, o sea, quién ha validado que realmente el producto es bueno. Y aquí pueden poner ya sea entrevistas que han tenido, publicaciones en periódicos o en medios, N número de recomendaciones o comentarios de sus clientes. Aquí estos cuates pusieron comentarios de clientes que ya han utilizado la plataforma y que comentaban que está genial y buenos comentarios. Entonces, pues es una forma de cómo das credibilidad y convences que realmente el mercado, el usuario, quiere tu producto. Y lo último es, ¿cuál es la ronda de inversión? O sea, ellos están buscando una ronda de $500,000 para desarrollar el tema de la oportunidad, donde en los próximos 12 meses iban a generar 80,000 transacciones. O sea, esa ronda de inversión ángel de $500,000 les iba a permitir llegar a tener 80,000
transacciones en la plataforma y iban a generar ingresos en 12 meses de $2 millones. Entonces, esos eran los objetivos de esta ronda de inversión. Entonces, también ahorita les comenté, es importante que ustedes tengan claros cuáles son las rondas de inversión. En el tema de dispositivos médicos es muy importante que pongan la trayectoria, o sea, qué han invertido, o sea, si ha habido una inversión de Ángel, si ha habido una inversión de CONACYT, de algún fondo público, qué han logrado cada año con esa inversión y cuál es el objetivo, los planes a siguientes etapas o siguientes años. La tabla de capitalización que tuvieron Airbnb. Entonces, fíjense, la primera ronda semilla, yo estuve en una ronda en el 1 de enero del 2009 de $20,000. Y luego después, en abril, tuvieron otra ronda de $600,000. Esa ronda que estaban buscando de este pitch, la cerraron en abril de 2009 y en noviembre del 2010 cerraron su ronda A con $7 millones. En un año después cerraron una ronda B de $112 millones. Y así hasta ahorita tienen una salida, bueno, ya están casi por salir a una IPO a bolsa en una evaluación ya de billones. Entonces, es el mecanismo de cómo van teniendo objetivos y cómo cada ronda va conectándole con la siguiente, en función del plan de desarrollo y tanto de la tecnología como del negocio. Entonces, es muy importante también que ustedes tengan claro cuáles van a ser siguientes rondas. Cuando un inversionista dice es que si ustedes invierten no se va a requerir más capital, eso es una mentira, porque cuando estás desarrollando un negocio siempre requieres capital, ya sea que requieras para llegar a otro mercado, para crecer, para desarrollar un nuevo equipo, para desarrollar un nuevo producto, pero siempre se requiere capital. Entonces también es importante que ustedes determinen cuáles son las rondas subsecuentes y requerimientos de inversión que tienen para su proyecto. Entonces, planteen etapas, hitos y objetivos y resultados que van a cumplir con cada ronda de inversión. ¿Mm? O sea, el mejor negocio es el que no requiere capital adicional, sino que sus propios flujos le generan su crecimiento, pero no todos los negocios permiten generar flujos de la manera en cual pueden financiar su crecimiento. Entonces, también es importante que ustedes puedan analizar eso. Y ya con esta diapositiva, digamos, hasta aquí cerramos lo que era el tema del taller de pitch. Ya solo nos va a faltar hacer el ejercicio con estos 3 proyectos interesados. No sé si tengan algún comentario o pregunta hasta aquí. Aquí Eduardo me dice si Airbnb es una app, ¿para qué es de inversión? Pues muy fácil. O sea, fíjense, una de las cosas importantes es cuando desarrollas app, siempre estás haciendo desarrollo, o sea, siempre estás validando, estás haciendo optimización. O sea, una de las paradojas que resulta acá es cuando encontramos algunas aplicaciones acá y nos dicen, es que ya está terminada la aplicación. Oye, las grandes empresas como Airbnb, como Google, como Facebook, siempre están haciendo desarrollo, o sea, siempre están optimizando, siempre están encontrando un nuevo lenguaje que les permita ser más ágiles, optimizar la parte de la operación. Entonces, pues ellos requerían para el desarrollo de la aplicación, para capital de trabajo, para la estrategia de comercialización, para las oficinas, para N número de cosas que permitieron desarrollar el negocio. O sea, por eso fue que levantaron la ronda de inversión. ¿Vale? No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tenía? Creo que Airbnb tenía, híjole, ahí sí no estoy muy seguro, pero creo que tenía como 6 meses o un año, más o menos. O sea, más bien, ahí no importa tanto el tiempo, es cuando tú tienes un producto mínimo viable para salir a levantar una ronda de inversión. O sea, en el caso de la aplicación, pues es más, tú hasta con una front page puedes decir, oye, ya sé cuál es la idea. Sé que si tengo capital para poder desarrollar la plataforma, voy a tener usuarios. No sé, o sea, puede ser ni siquiera, tal vez hasta un mes, y sales a buscar financiamiento e inversión y demuestra tu capacidad de ejecución. En el tema de dispositivos médicos es diferente. O sea, me queda claro que ustedes tienen que hacer un desarrollo previo, hacer experimentación, protocolos, y eso pues lleva un mayor tiempo. ¿Vale? Dice, los inversionistas de la primera ronda de inversión, si existe una segunda ronda de inversión, ¿cómo manejan la situación estructural financiera los primeros? Mira, hay algo que se llama tabla de capitalización, que cada vez que recibes una ronda te vas diluyendo. También les voy a compartir un ejercicio de una tabla de capitalización.
cómo en cada ronda los inversionistas que van entrando tienen su participación y los otros cómo se van diluyendo, pero el valor de la empresa va creciendo, ¿vale? Marco nos pregunta que si sabemos cuáles fueron los primeros inversionistas y continuaron financiando. Aquí no sé, la verdad es que ahí sí desconozco, eso sí no tengo esa información, quiénes son los inversionistas y si alguno entró en rondas subsecuentes. Muchas veces en los fondos, o sea, lo que sí sé es que en los fondos, vamos a poner un ejemplo, hay un fondo de inversión que tiene 200 millones de pesos, invierte 100 millones, tal vez 30 son para sus gastos administrativos y deja 70 millones para hacer rondas subsecuentes. O sea, si una empresa que invirtió requiere, a ellos le llaman otro tranche de capital, pues también invierte, o sea, para seguir escalando. Entonces, en algunos casos se da, en otros no, pues depende de cada proyecto y también de los inversionistas que entren en cada una de las rondas. ¿Vale? No sé si hay alguna otra pregunta. Mira, Marco nos pregunta si es común que los inversiones iniciales continúen en las rondas subsecuentes, entran o salen nuevos inversionistas durante el crecimiento de la empresa. Ahí varía dependiendo de la estrategia. ¿Cuál puede ser? Miren, regularmente cuando entra un nuevo inversionista, lo que él busca es que todo el capital que entre, la gran mayoría se vaya para el desarrollo del negocio. Que no saques a otro inversionista, entonces pues el capital que iba para la empresa se va para el inversionista. Pero ahí depende de la estrategia. Por ejemplo, si entra un inversionista corporativo y su interés adicional de financiero es estratégico y quiere sacar a inversionistas pequeños, pues ellos compran su participación y ahora sí le inyecta capital para escalar el negocio. Pero entonces cada uno de ellos depende. Cuando entras en rondas iniciales, pues lo que buscas es que la inversión se vaya exclusiva para o completa para la parte del desarrollo del negocio. ¿Vale? Ahora Pablo comenta ¿cómo aconsejarías diversificar el share de la empresa en cada una de las rondas? Pues más bien es cuál es la evaluación. O sea, la diversificación, digamos, cada ronda tiene que ver con el valor de la empresa. ¿Qué recomiendo? La primera ronda de inversión, por lo menos, tal vez no tiene que pasar del 20% de la evaluación, porque entonces en siguientes rondas es complicado que otro inversionista entre. Entonces, para inversionistas no profesionales, cuando les piden tener una participación mayor al 30% o el 50%, a mí como inversionista, como siguiente inversionista, me desincentiva entrar porque el primer inversionista tuvo, digamos, condiciones ventajosas y va a ser complicado poder entrar. Entonces, eso para un inversionista inicial, creo que es uno de los desincentivos, porque entonces yo digo, oye, yo ni siquiera me voy a ver esta empresa porque va a tener problemas con el primer inversionista porque él actuó de manera ventajosa. Entonces, es una de las problemáticas, ¿vale? Otra pregunta, Rodolfo dice, ¿cómo manejar el porcentaje de participación de los inversionistas en primeras rondas? Para la inversión inicial. Es cuando existe la necesidad de las segundas rondas, los montos son más fuertes, por lo tanto el porcentaje debe ser mayor al 50 al final. Miren, cada ronda más o menos tiene que andar, lo que pasa es que depende del valor de la empresa y cuánto están dispuestos a pagar los inversionistas, cuánto están dispuestos a aceptar de valor de la empresa a los inversionistas. O sea, tú puedes tener una ronda donde pues, te inviertan, no sé, 100 millones de dólares y la participación por esos millones de dólares sea el 2% o el 1%. O sea, ahí tiene más que ver con la expectativa de valor y de beneficios que tiene que generar la empresa. O sea, si ustedes ven la gráfica de Airbnb, o sea, ¿cuál fue el valor que tuvieron la empresa cuando le recaudaron $1 billón? Pues por lo menos tuvo que haber sido 100, o tal vez, no sé, o tal vez, no sé, 50. No sé cuál fue el valor. Pero entonces, ahí es en función de cuál es la expectativa de beneficio que pueden tener en el mercado. Ahora, Pablo nos dice si tienes pensado compartir máximo un 30% de la participación, pues está bien. Nomás que determina cuántas rondas de inversión vas a tener, cuál es el valor de la empresa y cuál es el beneficio que le vas a generar a cada uno de los inversionistas en las diferentes rondas de inversión. ¿Sí? O sea, yo les comenté, una expectativa de retorno de inversionista va de 3 a 5x en etapas tempranas.
Un fondo de inversión tal vez va a 3x, por así decirlo, ya en etapas de crecimiento. Entonces, ahí más bien va en función de los beneficios, ¿vale? Vale, Rolfo, ¿viste los comentarios? ¿Cómo define el valor de la empresa? Mira, esa es una pregunta muy interesante sobre el tema del valor y siempre la parte de la evaluación creo que es lo más complejo y a veces lo más simple. El valor de una empresa va en función de cuánto está dispuesto a pagar un inversionista por ella. Entonces tienes diferentes mecanismos de evaluación. Puedes tener una evaluación con flujos descontados, donde mandas el valor de posibles beneficios futuros. Más bien, los beneficios futuros los traes hasta presente. Puedes decir, ¿sabes qué? En 5 años vamos a estar vendiendo $100 millones. Entonces, ¿cuánto valen esos $100 millones al valor de hoy? Y ¿cuál es el valor de la aportación del inversionista? Esa es una sencilla. Ahora, el valor en función el valor del método Venture Capital, es decir, si un inversionista está poniendo $1 millón y espera tener, si está poniendo $1 millón y lo que le vamos a dar es el 10%, algebraicamente la empresa vale 10 millones. Entonces, el inversionista espera tener 5x, entonces la empresa, ¿cuánto tenemos que generar de valor en los próximos 3 años para darle su retorno? Entonces, si la empresa va a tener un valor de ventas de 50 millones, entonces el valor actual es 10 millones. Si va a crecer 5 veces. Entonces, ese es el valor de la empresa como tal. Entonces, el tema de la evaluación es complejo porque, ¿qué determina? Uno puede ser la capacidad de ejecución, otro factor puede ser la oportunidad de mercado, otro factor puede ser cuánto han invertido ya en la tecnología o la empresa para poder desarrollarla y cuánto va a requerirse y cuánta más inversión va a requerir. Y el otro es cuál es el expectativo de beneficio que van a generar para los inversionistas. Y sobre eso tienes el tema de la evaluación. Ahora, el punto más relevante en la evaluación es que tiene que hacer sentido para el inversionista y para el emprendedor. Cuando haga sentido, es la evaluación correcta. Recomendaciones, en casos que ya vimos. Una negociación de un proyecto de base tecnológica se generó diciendo al inversionista, mira, el valor que tiene tal empresa y el riesgo es mucho. Entonces, vamos a tomar una evaluación ahorita de 5 millones. Es más, te voy la negociación quedó así. Entraron 2 inversionistas y a cada uno les dio el 20% de participación los emprendedores. Pero con el mecanismo que si lograban ciertos objetivos, la participación de los inversionistas iba a reducir hasta el 10%, quedando en 20, en 10 y 10 cada uno, si cumplían ciertos objetivos, ya sea en temas de desarrollo de la tecnología o en temas de valor de la empresa. Entonces, ahí puedes hacer ese tipo de negociaciones. A final de cuentas, el tema de qué participación y qué valor es poco relevante cuando la expectativa de beneficios no está clara para el inversionista y para el emprendedor, ¿va? Estos son de los casos que vamos a ver en la siguiente ronda. Y dice otra pregunta de Marcelo, quizás los métodos más fáciles, precio entre ingreso y los ratios de la empresa. Bueno, también, o sea, tú puedes tener un comparable en múltiplos donde tomas una empresa que ya tienes información pública, ves cuáles son los márgenes y el valor que tiene y haces un símil con los múltiplos de tu empresa y luego le aplicas una tasa de descuento y sobre eso determinas un posible valor de mercado. O sea, la verdad es que pues, tienes en el número de métodos, también tienes el método Verpus que determinan en función del avance de la empresa. Él cataloga 5 puntos que tiene que ver con la tecnología, con el equipo, con el mercado, con la capacidad de ejecución y el riesgo, no sé. Entonces, si una empresa cumple con todos los factores, vale $5 millones. En medida que cumplen un 50%, pues cada punto vale $500,000. O sea, y así es como van generando los métodos de evaluación. Entonces, pero a final de cuentas les digo, eso es en empresas, en etapas tempranas, sobre todo de base tecnológica, muy complicado hacer la evaluación. Más bien tiene que hacer sentido y tiene que estar alineada a los beneficios de los posibles inversionistas. Esa es mi recomendación, el tema de evaluación. Otra pregunta, perdón, que comentaban aquí. Rodolfo decía si es posible hacer un paquete accionario para los inversionistas, a pesar de que la empresa no sea una SAPI.
y sea una sociedad civil de responsabilidad limitada. Híjola, bueno, puede ser SRL, de sociedad de responsabilidad limitada, pero ahí depende de cada fondo y de cómo quiera poner. El tema con las SRL es que no, en temas jurídicos, y aquí desconozco si te permita meter temas de gobierno corporativo, como te lo permite las APIs. O sea, las API y la SA pues, son de las figuras que más comunes que se han hecho para recibir inversión, porque los instrumentos legales permiten implementar cláusulas de gobierno corporativo, que son los mecanismos de cómo jugamos los inversionistas y los emprendedores en la empresa, ¿vale? Dice, ¿es posible ofrecer? Ahora sí, ¿qué bibliografía recomiendas para consultar y hacer cálculo de riesgo de proyectos para llevar una ronda de inversión? Saben que hay varios libros, ninguno en español, la mayoría están en inglés. Déjenme ver, aquí tenía un poco de bibliografía. Si quieren les comparto algo también de bibliografía sobre algunos libros que pudieran ser relevantes para que ustedes puedan consultar. Miren, por ejemplo, documentos de referencia. Estoy abriendo rápido algunos libros. De hecho, en la presentación al final incluiste unos blogs, ¿no? Bueno, exacto. En la presentación incluí un par de podcasts, que la verdad es que se los recomiendo. Hay algunos en español, otros en inglés, sobre temas de inversión, sobre temas de desarrollo de negocios, que son muy relevantes. Si ustedes le ponen, no sé, en algunos, hay unos libros que es sobre Rising Money, que es bueno, hay una guía sobre fondeo, que es Funding Guide, entonces ustedes pueden hacer una búsqueda en Google, como quiera yo les comparto algo de material que puedan consultar, ¿va? El problema con este material es que te dan las bases del capital privado, de cómo funciona en Londres, cómo funciona en Estados Unidos, pero para el caso mexicano lamentablemente hay que entender la dinámica del ecosistema y todavía no tenemos un documento, una guía de cómo levantar inversión en México. ¿Vale? Perfecto, Julio, pues muchas gracias. Pues vamos a dar cerrado por hoy la sesión de preparación de pitches. La próxima semana ya estaremos más avanzados porque ya abordó también algunos elementos adicionales, Julio, sobre la negociación. Entonces concentraremos prácticamente la sesión en hacer los ejercicios de pitches con las retroalimentaciones y poder continuar con temas de técnicas para la evaluación y negociación con inversionistas de diferente naturaleza. Les agradecemos nuevamente su atención y sobre todo su paciencia el día de hoy, que fue inesperado como llega a pasar las cosas. Pero bueno, de esto se trata, de seguir continuando, compartiendo, lo cual es muy importante. Muchas gracias, Marcelo, que nos mandes información. Y eso también es muy significativo. Vamos a estar integrando a partir de enero algunos grupos, ya sea en LinkedIn o en Facebook, que nos permita justamente compartirnos eventos, información, no solamente de Pragmatec y de los aliados de Pragmatec a ustedes, porque en cada una de sus ciudades hay eventos, sesiones, pláticas, conferencias en línea que pueden ser difundidos para esta pequeña comunidad muy especializada. Entonces, pues siempre es muy útil aprender. Entonces, ya les estaremos compartiendo información de esas otras actividades que tenemos planeadas para 2019, con el objetivo, como lo planteamos desde un inicio, de ayudar a este sector, dispositivos médicos, a que tenga una mayor información, mejores capacidades o nuevas para ir llevando sus proyectos a mercado. Pues Julio, nuevamente gracias. Como